cualitonal. Y bueno, vamos a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy es de medidas de frecuencia y de asociación clínicas. ¿Qué fue lo que leyeron? Muy bien. ¿Cuál sería la medida de frecuencia para estudios transversales? Pues los de prevalencia, ¿no? Bravo. Alex, ¿cómo estás? Y prevalencia. Para los estudios transversales, la medida sería prevalencia de la enfermedad, ¿no? Y entonces, es una frecuencia simple, ¿no? O sea, ¿cuál sería la fórmula de esta prevalencia? Número total de casos de la enfermedad contra la población en ese momento. Es tal cual N sobre N total. ¿Sí? La población que yo tengo y es solamente la medición en un solo momento. Pero ¿qué pasa para los estudios que son longitudinales? ¿Cuál sería la medida de asociación? Incidencia. La incidencia. Y entonces, ¿cuál sería la medida, cuál sería la fórmula de la incidencia? Número de casos nuevos sobre total de la población. La misma fórmula. Es exactamente la misma fórmula, solo que cambia el diseño de donde viene, ¿sí? Es el número de casos, en este caso ahora casos nuevos, entre el total. Entonces, por diseño, ¿qué estudios me podrían dar los estudios de prevalencia? Por ejemplo, ¿qué estudios conozco? Los de encuesta. Las encuestas, ¿no? Como tal. Entonces, un estudio, cuando yo estoy diciendo prevalencia, lo que estoy diciendo es, viene derivado de una encuesta, ¿ok? ¿Sí? Y si digo incidencia, ¿de qué tipo de estudios viene derivado, Miguel? Puede ser casos y controles. No, casos y controles, como yo selecciono el caso y como yo selecciono el control, entonces ahí no hay ni medida de prevalencia ni de incidencia. Ahí nada más es el número de casos. ¿Cuál sería, Alexis? Las cortes. Las Los cortes, que pueden ser prolectivas o retrolectivas, justo como veíamos en mixtas. tu estudio. ¿Sí? Retro o prole. ¿Y qué otro tipo de estudios, Pablo? Ensayo. Y los ensayos clínicos. Muy bien. Buenísimo. Ahora, si yo quisiera hacer una asociación entre dos variables, ¿no? Si yo quisiera hacer una asociación entre dos variables, es decir, tengo aquí mi estado basal y tengo una maniobra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maniobra podría ser tener 3 hijos, ¿sí? O nivel socioeconómico alto, o ¿qué te parece? Sí, número de hijos, más de 3 hijos. Más de 3 hijos. O tener menos de 3 hijos. Y el desenlace fuera depresión. Y el estado basal fueran enfermeras. Y yo quisiera asociar estas dos variables, tener más de 3 hijos o tener menos de 3 hijos. Y esto lo asocio con tener o no tener depresión. ¿Cuál sería la medida de asociación que tendría que sacar aquí? Pablo, ¿verdad? Sería la prevalencia, ¿no? Que estamos hablando. Sí, pero eso dijimos que era la medida de frecuencia. Ahorita estamos con medidas de asociación. Alex. El riesgo relativo. Sería el riesgo relativo. Que es la incidencia en expuestos en los casos y la incidencia sobre la incidencia y los controles. No. Porque aquí dijimos que era transversal, ¿no?
Algo le pasó a mi pantalla. ¿Se entiende? Ahorita estamos en medidas de asociación. Ay, Dios. Ahorita estamos en medidas de asociación. Y estamos haciendo un estudio transversal. Y entonces dijimos, bueno, cuando estoy haciendo un estudio transversal, la medida de asociación correcta se llama odds ratio en inglés. Odds ratio en inglés. Los españoletes hasta y no me toque la palma que me conozco. Los españoles que llegaron a Cuba, ¿no? A colonizar a todo lo cubano, ellos le pusieron razón de momios. Pero la verdad es que yo no entiendo esa palabra de razón de momios. ¿Qué te parece esta nueva palabra? Que a mí me ayuda más. Razón de prevalencias. Hace ratito decías, Alex, razón de incidencias, ¿no? Sí, sí. Alex. Pero aquí, cuando estamos haciendo estudios de asociación en estudios transversales, no vemos la incidencia, ¿cierto? ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. No vemos la incidencia para nada. Entonces, aquí lo que vemos son esta prueba que le llamamos de los productos cruzados. La fórmula le llamamos de los productos cruzados. Y es que si nosotros quisiéramos poner aquí, digamos, A, lo pusiéramos así, digamos que algebraico, B, C y D, podríamos armar la fórmula aquí de los ORs. ¿Cuál sería la fórmula, Miguel, de los ORs? O de la razón de prevalencias o la razón de momios. Sería la primera A entre A más C. A, A A que entre... multiplica a D Ok. entre B Multiplicado así. que multiplica C. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál sería el significado de esto? Vamos a pensar rápidamente, ¿qué es lo que significa esta tabla de 2×2? ¿No? Entonces, tengo aquí yo la tabla de 2×2, como habíamos dicho. ¿Y qué pasaría si la mitad de las enfermeras están deprimidas, Pablo? Si la mitad de las enfermeras están deprimidas, bueno, tendría que poner primero aquí, deprimida, no deprimida. Vamos a pensar que tú metiste a 200 mujeres, 200 chavas, 200 enfermeras, de distintos turnos. Y aquí había 100 deprimidas y había 100 que estaban bien contentas. Y de estas 100, 50 mujeres tenían más de 3 hijos. Y 50 mujeres tenían más de 3 hijos dentro de las que estaban contentas. ¿Cuál sería la razón de momios? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la operación? ¿Te acuerdas, Pablo? Sí, es A por D, sería Ajá. 50 por 50 entre B por C. Entre 50 por 50, ¿verdad? ¿Cuánto es esto ya aquí? 1. 1. 50 por 50. Entre 50 por 2500 50 entre 2501. sería 1, ¿sí? Entonces, si yo hiciera aquí una gráfica a la cual le llamo forest plot o gráfico de árbol, entonces yo podría poner aquí y empezar a ponerle significados. 1R de 1, ¿qué va a significar? Bueno, Pues en los, está igual, ¿no? en los estudios de prevalencia, 1R de 1 va a significar exactamente la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Un OR de 1 va a significar
la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Si Ahora, uno te significa que tienes al 50% de tu población, ¿no? no, es la prevalencia de la enfermedad. Ah, ok, de la enfermedad, ok. Ahora, voy a pensar que ahora que estoy viendo obesidad. ¿Te sabes los valores de obesidad de México? No, No. general, como el 40, como 4 de cada 7, el 40%. 40%, bravo. Entonces, si es 40%, entonces yo diría, aquí hay 80 y acá. Hay 120. Entonces, 1R de 1 significa la prevalencia de la enfermedad. Ujú. ¿Sí? Y entonces, esto lo puedo asociar a cualquier lado, a los valores de Cuba, a los valores de México o a los valores de cualquier lado. Porque el 1 va a ser la prevalencia de la enfermedad de lo que tú estés refiriendo. ¿Se entiende? Es un valor abstracto que significa la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Perdón, es como la prevalencia general de la enfermedad y en mi estudio voy a ver si coincide con esta prevalencia. O no, perdón, ahí sí. No te preocupes, no te preocupes. Cuando estamos haciendo estos gráficos, nosotros lo estamos derivando de esta fórmula, ¿cierto? ¿Sí? Que no tiene ningún número adentro. ¿Me explico? Es abstracto. Puedes meterle el número que quieras. ¿Hasta aquí vas bien? Sí. Ahora, ¿qué va a significar cuando este resultado vale 1? El resultado de 1 quiere decir, habla sobre el estado basal de las enfermeras. O sea, la prevalencia, fuera de los factores que están allí incluidas, la prevalencia de la depresión en las enfermeras es igual a la población en general. Okay. Y entonces, esto me sirve muchísimo porque yo puedo usar estos URs para yo leer un artículo científico en otro lugar, en otro lado, y yo encuentro que esos URs lo explican algo parecido a lo que pasa en mi país. O sea, yo puedo leer un estudio de Alex en Cuba, en donde ellos se encuentran con cuál es la metodología que ellos tienen. Ellos tienen una prevalencia del 20% de obesidad, pero los factores que se asocian cambian y yo los puedo adaptar a la prevalencia de mi enfermedad, de mi país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos son iguales. Porque provienen de una fórmula matemática. ¿Sí? ¡Ay! Son conceptos abstractos, ¿verdad? ¡Ay! Ok. Pero ahora imaginemos que cambian las cosas y que ahora resulta que las enfermeras que tienen más hijos son más felices. ¿Sí? Tuvieron aquí 25 y acá voy a ponerles que tuvieron, ¿cuánto? ¿No? Si aquí son 25. Ahí tiene que ser 75, ¿no? Aquí tendría que ser 75, ¿no? Y entonces aquí tendría que ser, vamos a dejarlo así, vamos a cambiar las N's y vamos a dejarlo así. Ahora vamos a ver de cuánto nos sale. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay una mayor cantidad de mujeres que son felices teniendo 3 hijos. Más de 3 hijos. ¿Sí? Es decir, el tener más de 3 hijos es un factor protector, ¿cierto? ¿Sí o no? 0.33 menor de 1, ¿no? Ok, en porcentaje, ¿cuánto sería? Punto 33 o 30. De 1,200 entre 3,750 es punto 33. Ok, entonces aquí haría los productos cruzados y en este caso la razón de momios, ¿de cuánto sería? Razón de momios de 25 por 50, ¿cuánto es?
25 por 50, 1250 entre 3750. Entre 3,000. 3,750. ¿Ok? Y esto es igual a Punto 33. 0.33. ¿Qué leyeron ustedes sobre qué significaba un 0.33? ¿Qué leyeron en el artículo? Tucu, tucu, tucu. Bueno, que los valores por encima de 1 constituyen un factor protector y que los valores No. por debajo de 1 constituyen un factor de riesgo, ¿no? Al revés. Los que están hacia el 1, los que están más allá del 1, hacia allá. Entonces aquí pondríamos que ese sería el 1. Y entonces aquí yo tendría estos valores. Así. ¿Sí? Que voy a ponerle, por ejemplo, 1.25. Y acá le pondría 1.50. ¿Sí? Y para abajo sería 0.9. ¿Sí? 0.8, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se entiende? En este caso, ¿de cuánto salió? De Ángel. punto 33. Perdón. En este caso salió de 0.33. ¿Es factor de riesgo o factor de protección, Alexis? Alex, Es un factor de protección. es un factor de protección. Entonces, cuando sale menor de 0, ¿sí, Alex? Cuando es menor de 0, es de protección. Y cuando es más de 0, es de riesgo. Para acá es de riesgo. Y para acá, y para el otro lado, es de protección. ¿Queda clarísimo? Ok. Ahora, imaginemos lo contrario. Ahora imaginemos lo contrario. Ahora va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora resulta que las mujeres que tenían, que tienen más de 3 hijos, mita y mita. 50 y 50. Pero las mujeres que tienen menos de 3 hijos, que tienen un hijo, son más felices. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿En qué se convirtió tener más de 3 hijos? En un factor de riesgo. En un factor de riesgo para Depresión. la depresión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la fórmula. Miguel, ¿te acuerdas de la fórmula? No, Doc. ¿No? La fórmula de razón de movimiento, ¿te acuerdas? Sí, es A por D entre B por C. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta fórmula, Miguel? Sí, sí. Ok. Ahora sí vamos a hacerla. Venga. ¿De cuánto te sale? Venga, Miguel. Está Serían fácil. 50 por Tres. 50. 50 por 50, no, porque aquí serían 75, habíamos dicho, Ah, ¿verdad? Yo me equivoqué. 50 por 75. Yo aquí me equivoqué. ¿Sí? Entre 50 por 75 es igual a... serían 3750 es lo Claro. que tenemos. Claro, solamente voy a cambiar el denominador. 3,750 entre 1250. 1,250. 250. Ahora, ¿cuánto me da esto? 3. 3. 3. Y entonces, ahora, este valor, nada más cambiándolo, corresponde al valor inverso. Solo por cambiarlo. Ahora me va a dar 3. ¿Pero qué significa este 3? Pablo, ¿qué habíamos dicho? Que era este 1. Que si se aleja del 1, Ajá, entonces se incrementa el riesgo. ok. ¿Y cuántas veces más incrementa el riesgo? 3 Pues veces. 3 veces. No, porque el 1 es la prevalencia de la enfermedad.
¿Me explico? El 1 es tu saque. Ajá. Entonces, ¿qué serían 2? Entonces te incrementa 2 veces el riesgo. Te incrementa una vez aquí el riesgo y Ya. 2 veces. ¿Por qué? Porque la fórmula para hacer las interpretaciones se llama reducción de riesgo relativo. Alexis, ¿tú te acuerdas, Alex, te acuerdas de la fórmula de reducción de riesgo relativo? No leyeron, canijos. No, perdón, es que, bueno, yo sí me confundí, pero se supone que es 1 1 menos RR sobre 100. o puede ser 1 menos OR o 1 menos hazard radio o 1 menos lo que quieran. ¿Sí? Entonces, y esto lo multiplico por 100. Ok. ¿Sí? Y entonces, está bien fácil. 0.33, 1 menos 0.33, ¿cuánto es? Pablo. 66, ¿no? .77. Así. Te fallaron las matemáticas. 67. Punto por 100. Por 100, 67. 67% de protección. Ok. ¿Ok? Entonces, la lactancia, el tener menos de 3 hijos te da una protección de 67%. Pero ahora vamos a intentar interpretar este de 3 de arriba. ¿Cómo le harías? Ese está más difícil. Ese es el de riesgo atribuible. No, es lo mismo. 1 Ok. menos 3 multiplicado por 100. ¿Cuánto es? 1 menos 3 1 menos 3, 2. O sea, a ver. por 100. Menos 3 por 100, 200. Exacto. Entonces, esto eleva 2 veces más, o sea, 200 veces, o sea, 2 veces más el riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, o sea, cuando diga 200, quiere decir que es 2 veces más. Cuando diga 300, 3. Y cuando diga, por ejemplo, 1000, entonces ahí va a ser 100 veces más. Sí, sí, sí. Ok, vamos a intentar interpretarlo ahora. Vamos a intentar hacer la interpretación de esto en la clínica. Ok, necesito algo que sí conozcan. Pablo, ¿cuál es la prevalencia de depresión en México? En enfermeras. Ni modo que no sepas porque es tu tesis. No, sí. Era del 25%. Ok. Es del 25%. Y yo descubro, Alex, que una de las principales causas de la depresión en enfermeras es no sé, Pablo, ¿cuál sería, cuál te gusta? La edad. ¿La edad? Órale. La edad menor de 50 años Sí. es un factor de riesgo de depresión. No, está medio triste. ¿Qué te parece el estado civil? Ok, Estados Unidos. Estar casada Es factor de riesgo. es un factor de riesgo. ¿Qué les parece? Está buenísimo, ¿no? De ¿Sí? acuerdo. O sea, no manches, el cuate es terrible, interrumpe cuando estás tomando clase, no se puede servir ni la sopa, no manches. Pues, o sea, qué cosas, ¿no? O sea, no encuentra nada en los cajones, o sea, no manches, va al baño y no levanta la taza, o sea, no, una cosa terrible. Entonces, estar casada incrementa el riesgo 2.5 veces. El OR fue de 2.5.
¿Ok? ¿Cómo lo interpretaría? Miguel, ¿tú cómo lo interpretarías? Pues que es un factor de riesgo. Primero, que es un factor de riesgo, ¿ok? Pues el primero es que es un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa podrías decir, Alex? ¿Mm? No se me ocurre nada. No. Jackie. Que tiene 2.5 veces más probabilidades, ¿no? No, porque son 2.5. ¿Qué fórmula usaste? Ya no le rezaste el 1. Ah, ok. Que es el doble. Que 2. Ok, podría ser que es el doble. Es el estar casado incrementa al doble el riesgo de qué? De depresión. Depresión. De depresión. Ok, esa es otra opción. Bien. ¿Qué otra opción podríamos decir? Bueno, la otra opción es multiplicar este valor, multiplicar 2.5 por 2.5. 2.5 por 2.5 o 25 por 2.5. 0.25, que es la prevalencia, porque es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Habíamos dicho que la prevalencia era n entre n total, ¿cierto? Okay. Y entonces eso no nos sale 25, sino nos sale 0.25. Ok. Ahora multiplica 0.25 por... 2.5. Así es. .62. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el estar casado me eleva de un 25% ¿a qué crees? A un 62%. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, el matrimonio es un demonio. Entonces, el matrimonio incrementa el riesgo de depresión. Entonces, lo que tengo que hacer yo como psicólogo, ¿qué es, Pablo? No manches, o sea, le pregunto, ¿es usted casada? Venga a cita todos los días. Porque lo más probable es que usted va a caer en una depresión terrible, ¿no? Se va a dar cuenta que, ay, no manches, ¿cómo me fui a llevar? No es posible. Por un cuartito de chorizo me fui a llevar todo el puerco. No es posible, ¿no? ¿En qué estaba pensando? ¿No? Luego un cuartito. No, qué barbaridad. No sé si me explico, Pablo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora voy a cambiar este OR y lo voy a cambiar ahora por cáncer de mama. ¿Sí? El cáncer de mama, la prevalencia en mi país es de una mujer en 100,000. Y ahora pensemos que el estado civil casada, voy a cambiarlo, que uno de los factores de riesgo, un factor de riesgo es la lactancia materna exclusiva por más de 6 meses. ¿Sí? Y ese es un factor de riesgo, perdón, menos de 6 meses, o no dar leche materna. Es un factor de riesgo de 2.5. ¿Cómo lo interpretarías, Pablo? Que no dar lactancia da el doble de riesgo para contraer cáncer de mama. Ok, es un factor de riesgo, del doble de riesgo. Y cuando dices el doble de riesgo, ¿qué te hace pensar, Miguel? ¿Mucho o poquito? Pues bastante, ¿no? Muchísimo, ¿no? Sí. Alex, ¿a ti qué te hace pensar? ¿Que es mucho? O sea, Jackie, ¿dar lactancia materna es grave? No dar ¿Cómo? lactancia materna incrementa el riesgo el doble para cáncer de mama. Ajá, sí parece, pero depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? En este caso,
¿cuánto me incrementa? ¿Cuánto incrementa la prevalencia de la enfermedad? ¿Sabes multiplicar? ¿Te sabes la tabla del 2? La del 1. También. Ok, entonces, en este caso, tendría que multiplicarlo por el 2.5. 1 por 2.5. A ver, con los dedos, hazle con los dedos. 1 por 2.5. 2.5, igual. Ok. Entonces, Entonces, en aquí, este el caso, no pues, dar lactancia materna incrementa el riesgo el doble. Uy, pero el doble es muy poquito. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, es igual. Son valores relativos. Entonces, son valores relativos que dependen de la prevalencia de la enfermedad. Cuando la prevalencia es muy grande, bueno, pues estos valores incrementan y te vuelan la cabeza, ¿sí? Pero si son valores chiquitos, entonces se modifica muchísimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entre más Sí. prevalencia, entonces digamos que se diluye este Así es. Y entonces aquí, ¿qué le dirías a una señora? Una señora llegaría llorando a tu consultorio, Miguel, diciendo, ay, es que me dio cáncer de mama porque no le di de comer al bebé, porque no le di de comer al bebé. No, pues que no es. O sea, sí, o sea, no es una situación de causa, vamos. Sí es un factor de Sí es riesgo, un factor de riesgo, pero pues no pero no es la clínicamente causa. significativo. Eso es. Es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, recuerden esto que platicábamos de esto como factor de protección. ¿Sí? Ahora veamos este factor de protección, primero a la luz de lo que decía Pablo. Entonces, Pablo decía, bueno, en enfermeras, la prevalencia de depresión era de 25%, súper alta. ¿Qué pasa ahora cuando el efecto ya no es de un 2.5, sino ahora el OR? Ay, Dios. Ahora el OR, ay Dios. Ahora el OR es de 0.33. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo interpretarías de aquí? Se reduce, ¿no? Porque, A ver, primero, vamos por partes. Estás en un congreso, esta es muy seria. ok. ¿Y qué quieres que te diga? Muy bien, si quieres, hacemos este estudio. Ok, bien. Entonces, multiplicarías. Lo primero que dirías es que no tener hijos o tener menos de 3 hijos es un factor de protección. Ajá. La primera fase es interpretarlo como factor de protección. Y después Sí. harías la oración completa. Hace ratito habíamos puesto estar casada incrementa el doble el riesgo. ¿Ahora qué dices? Que reduce el riesgo. ¿Cuánto? Sería lo 1 menos 33, 67. Bravo, ¿No? bravo. Reduce el riesgo un 67%. ¿De qué otra manera lo podrías decir, estimado Miguel? Que el estar casada disminuye, serían 3 veces la probabilidad de No, depresión. no, porque es 0.33, es reduce el riesgo. Ya habíamos dicho que utilizamos aquí y redujo un 67%. Estar casada es un factor de protección. ¿Sí? Eso ya lo dijimos, bien. Ok. Podría ser que la prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, en vez de ser del 25%, Ahora lo al no estar multiplico. casado es del 8%, 8.2%. Casarse hace que disminuya la depresión. Entonces, señora, ¿no? Señora, usted está deprimida, cásese, ¿no? O sea, encuentre un marido, no importa cómo sea, como esté de feo, así agárrese usted el primero que vaya pasando
Y eso va a disminuir la prevalencia un 8%. ¿Sí? ¿Sí se entiende, Miguel? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, esta es la parte conceptual más difícil. Lo demás es lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo es hacer que lean ustedes riesgo relativo, que lean hazard radios, que lean, que vayan viendo y haciendo estas maniobras. Pero lo más importante para mí es meterles en la cabeza qué significan estos ORs, que son o de protección o son de riesgo. Al revés, de riesgo o de protección, ¿sí? Y la otra cosa es qué significa el 1. Cuando tú sabes que el 1 significa la prevalencia de la enfermedad o significa la incidencia de la enfermedad o el tiempo a algo, ya lo puedes interpretar un poquito mejor, ¿sale? Entonces, esos son conceptos iniciales y ahora a leer, ¿sale? Ofito, Sí, esto sería, por ejemplo, en la parte de relevancia clínica. claro. Eso Ok. vendría en su artículo de relevancia clínica. Ok, bien. Entonces agarran esta revista, Ok. buscan relevancia clínica. Ahí, en alguna parte está relevancia clínica. Si no tienen esa revista, Está imprimes. en la página 42. Eso es todo. Es que mira, sí lo leí, pero sinceramente yo no le entendí nada. Pero es que me estaba... Sí, 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 no le entendí y ahorita ya sé hacia dónde vamos. Gracias. Ok, buenísimo. Buenísimo. Espero que les haya servido. ¿Sale? Muchas gracias, como siempre, gracias. Bye, bye, bye.